Hola, mi nombre es Miguel Faúndez y soy el pastor de misiones locales de Iglesia Fielder y les doy la bienvenida al podcast de Iglesia Fielder. Hoy vamos a tener un episodio especial porque vamos a tratar un tema de contingencia que está siendo tocado en diferentes aspectos de nuestra sociedad, y la idea es poder buscar los aspectos prácticos para que como cristianos podamos tomar decisiones inteligentes y de esa manera podamos inhalar y exhalar el Evangelio. Hoy día tenemos 3 invitados de lujo. Tenemos al pastor Rafi Rondón, tenemos también a la doctora Irene Gallegos y también tenemos a Audia Adorno. Bienvenidos a este podcast. Gracias. Es una alegría tenerles y es un lujo porque cada uno de ustedes va a poder compartir desde diferentes arenas. Antes de comenzar la conversación que nos convoca hoy día, me gustaría pedirles si ustedes se pueden presentar, digan básicamente nuevamente su nombre, contarnos a qué se dedican y contarnos incluso un poco acerca de su familia y de su historia. Podríamos partir contigo. Pues sí, muchas gracias. Gracias por la invitación que nos han hecho acá y bienvenido al que nos está escuchando o viendo. Mi nombre es Audia Adorno, soy hija, soy esposa, soy madre de 5 hijos, tanto biológicos como adoptados también, y Dios me ha dado la bendición y el honor de poder tener mi grado en consejería matrimonial y familiar. Llevo por más de 15 años practicando consejería cristiana. También viajo alrededor del mundo junto con mi esposo en nuestra organización y nuestro ministerio Hope Through Laughter, esperanza a través de la risa. Qué bien, bienvenida y qué Gracias. gusto tenerte con nosotros. Irene. Sí, es un placer de estar aquí. Mi nombre es Irene Gallegos, soy la directora en la Convención Bautista Hispana sobre los ministerios en la lucha contra el hambre y también comunitarios. He trabajado en salud pública por más de 9 años, específicamente en la salud de las mujeres. He trabajado también en centros como de embarazo, igual en refugios de violencia doméstica. Entonces es un placer de estar aquí el día de hoy y hablar de este tema. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y uno de casa, pastor Rafi Rondón, por favor. Yo soy de aquí. Pues soy Rafi, soy pastor de aquí en Iglesia Fielder, en el campus de Pioneer, con lo que es el ministerio hispano. Y yo no soy el más conocedor de este tema, por eso traje 2 personas que están un poquito más informadas que yo y que tienen una perspectiva única porque son mujeres. Así que yo estoy aquí para apoyarles y para aprender también. Muchas gracias, pastor Rafi, por estar acá. Y bueno, vamos al tema que nos convoca. El 24 de junio, la Corte Suprema acá en los Estados Unidos revocó una ordenanza y una decisión que se había tomado en el año 1973, que tuvo un impacto importante en la vida de los no nacidos y de muchas mujeres. Y obviamente esto está en el debate de la opinión pública, está en la agenda política en este día, y como iglesia no nos podemos desenmarcar de lo que está sucediendo. Y me gustaría a cada uno de ustedes preguntarles de manera personal, cuando escucharon de esta revocación, ¿cómo lo recibieron ustedes personalmente? Audia. En lo personal entiendo que puedo considerarlo un logro. Lo puedo considerar un logro porque aunque lamentablemente no abole ¿está bien dicho abole? ¿Abolir? Sí, creo que sí. El aborto, pero ayuda al pueblo a empezar a dirigirse, a entender y reclamar ciertos valores que lamentablemente hemos dejado a un lado. Doctora Irene. Sí, de parte de la Convención Bautista General de Texas, el VGCT, yo trabajo con el equipo CLC y siempre hablamos de temas, lo que quizás algunos dicen que son temas difíciles. Entonces, cuando pasó lo del leak, lo que estaban ya la conmoción, estaban hablando de que quizás iba a pasar el overturn, lo de Roe v. Wade,
ya estamos preparando, porque dijimos, siempre el CLC pone un mensaje cuando hay una situación así como lo que hace la Corte Suprema. Tenemos una opinión. ¿Cuál es nuestra postura? Sí, claro. Exactamente la postura. Entonces, entonces, nosotros como equipo ya estábamos preparando para esto. Entonces, me recuerdo bien, yo estaba desayunando con mi hijo y cuando llegó la noticia a mi teléfono y dije, ahora ya llegó la decisión. Fue oficial, ¿no? Sí, cuando ya lo anunciaron ese viernes. Entonces, inmediatamente me agarré el teléfono, hablé a mi directora y le dije, es cierto, sí pasó. Y sí, es una victoria, es un logro. Y igual sabemos que hay mucho más trabajo por venir. Pero me recuerdo bien los escalofríos que me entraron porque dije, wow, esto es oficial. Y porque yo conozco muchos que por años, décadas, que estuvieron orando y haciendo ese trabajo de advocacy work, hablando y defendiendo esa postura. Sí. Y yo pensé en esas personas que conozco personalmente y dije, wow. Muchos dijeron, nunca pensé que lo iba a ver. Parecía imposible. Parecía. Y llegamos al punto y claro, mucho más por venir. Qué bien. Gracias, Irene. Yo quiero añadir, porque quizás personas que nos están escuchando que no conocen el tema completamente, ¿verdad? Estamos hablando de que en el año 73 había una decisión de la Corte que hizo que el gobierno federal protegiera a lo que es el aborto y a aquellos que tienen el derecho de practicar el aborto como médicos o como clínicas, y le quitó ese poder a los estados. Entonces los estados de la nación tienen que someterse a lo que el gobierno federal decía. Y ahora, al revocarse esta ley, cada estado tiene que poner sus propias leyes y decidir. Entonces esto va a traer una secuela de otras cosas. Sí. Y lo que mencionó la doctora Irene es que hace unos meses se regó un rumor, porque sí, se supo que parece que venía esa decisión, ¿no? Y no se supone que hubiera salido de allí, pero salió de allí y ya se esperaba. Entonces, pues, quise aclarar un poquito ahí para los que están escuchando. Importante. Entonces, pues... Y para ti como pastor, ¿cómo tú lo recibiste? ¿Cómo fue cuando escuchaste la noticia? Mira, Miguel, yo creo que para mí fue una alegría y yo sé, y a la misma vez una tristeza. Porque hay personas que genuinamente no pueden entender que nuestra corte haya decidido esto, porque lo ven como si estuviéramos regresándonos atrás, como si, bueno, esto sería igual de malo que volver a la esclavitud, y ¿verdad? Entonces, hemos llegado a un punto en la sociedad donde la gente ha perdido ciertos valores y ven la vida tan y tan y tan diferente que es hasta difícil, porque esta es una de las situaciones que hace que algunos cristianos vean a otros y le digan como que, hey, lero, ganamos nosotros. Y ese aquí no es que nadie gana, sino que aquí es una decisión que va a afectar a toda la nación. Ahora hay estados que se van a poner súper difíciles para este tema. Hay otros estados que lo van a hacer mucho más fácil. Entonces, va a haber mucha controversia. Esto es solo el principio. Pero yo creo que nosotros como iglesia tenemos que reconocer que Dios ama al ser humano, que un niño dentro del vientre de su mamá, aunque todavía no ha nacido, pero ya se está formando, Dios lo conoce, y que esta criatura que está ahí es creación de Dios y es una creación a la imagen de Dios. Entonces, Dios no se place cuando nosotros estamos quitando la vida a cientos de miles de millones de niños en este país. Y claro, hay mucho argumento de, bueno, ¿y qué pasa porque puede haber, alguien está embarazado porque tenía un matrimonio, pero alguien puede estar embarazada porque fue violada. Entonces, ahí es donde vienen las complicaciones de los argumentos, ¿no? Pero la vida es la vida. Una vida humana es una vida humana y Dios ama la vida humana y somos formados en el vientre y Él nos conoce desde ese entonces. Entonces, yo creo que esto es una victoria, pero a la misma vez es un desafío para la iglesia, porque nosotros no solamente podemos decir estamos en contra del aborto. Si decimos que estamos a favor de la vida, nosotros tenemos que hacer algo por los que están vivos.
Claro que sí. ¿Verdad? Porque yo puedo ser antiaborto, pero no hago nada por los... Sí. ¿Qué voy a hacer por los huérfanos? ¿Qué voy a hacer por las mamás que están embarazadas y no tienen qué comer? ¿Qué voy a hacer por aquella madre soltera que no tiene cómo pagar la renta? Como iglesia, si yo soy pro vida, yo tengo que hacer algo por los vivos, incluyendo a la... Si estoy motivando a una madre a que tenga su bebé, ¿cómo yo la voy a apoyar? Exacto. Y bueno, tocaste un tema muy importante porque en todo este diálogo hemos hablado que para algunos ha sido un momento de celebración, para otros pareciera que esto fue un retroceso. Y la gran pregunta es, como pueblo hispano, esto es algo que también nos toca, nos afecta. ¿Cómo ustedes consideran que el pueblo hispano ha reaccionado frente a esta noticia? ¿Es algo con lo que nos hemos involucrado de manera completa? ¿Lo hemos mirado desde lejos? ¿Cómo ustedes observan desde sus diferentes arenas la reacción del pueblo hispano a esta realidad que tiene que ver con, obviamente, el aborto y los derechos del niño antes de nacer? Yo creo que sucede como todo y como en todo. Dependiendo de la audiencia que está recibiendo la noticia o recibiendo o tratando de poner su posición delante de ello, y me explico, si es hispano nacido acá, que viene en la lucha con los padres que traen la herencia o traen la cultura desde casa. Como mis hijos, yo, aunque nací en los Estados Unidos, me crié en Puerto Rico, pero traigo mis niños chiquitos acá. O sea que ellos nacen con esta cultura. Hay un juego de cómo ver qué paradigma o qué lente está dándole visión al asunto. Cuando salió la noticia, me acuerdo que acababa de llevar a mi esposo al aeropuerto y eran las 5 de la mañana que estaba regresando a casa y veo inmediatamente las redes sociales, unos acá y otros acá. Dentro del pueblo cristiano vemos la división que empieza a surgir y es lamentable. Y lo único, ni me fui directamente al tema como tal, sino tenemos que partir hablando del punto práctico. ¿Para qué existimos? Existimos para traerle gloria a nuestro Dios. Estamos aquí por Él, para Él, por medio de Él, para regresar a Él. Traemos para gloria. Y yo creo que ahí está la clave de nuestra lucha en ideas. ¿Por qué? Porque no entendemos qué significa traerle gloria a nuestro Dios. Entonces, inmediatamente vino el verso Proverbios 3, 5 y 6, que confía en el Señor, no en tu propia prudencia. Entonces, cuando no nos afiliamos a un partido o a una idea, y ahí tenemos que preguntarnos, ¿a quién yo estoy dando mi devoción? ¿A quién le estoy trayendo gloria? Entonces, las preguntas empiezan como que a empezar a alinearse y va a entrar en lo profundo. Va a hacerme verme, va a empezar a hacerme preguntar realmente a quién yo estoy rendida. ¿O es a mí o es a mi Dios? Se cambian las cosas, cambia el paradigma de cómo ver. Yo creo que igual hay esas diferencias entre generaciones, porque si soy honesta, en las redes sociales yo vi más una generación más joven. Si estamos hablando del pueblo hispano, porque en las redes sociales yo, pues, de los amigos que tengo es una variedad, hispanos y toda etnicidad, entonces vi más, los que estaban más vocales era de una generación más joven. Yo digo que para los adultos ya mayores de edad, no, para mí yo no escuché mucho de esa división. Mucha voz. Sí, mucha voz. Y quizás hay diferentes valores, hay diferentes opiniones, pero lo que vamos otra vez es cuál es nuestro base, porque si estamos basando nuestras vidas en la Biblia y usando la Biblia como una guía fundamental, eso es cuando nosotros en cualquier situación decimos, ok, de aquí empiezo y ya de allí voy formando mi opinión, pero todo tiene que estar basado en la Biblia. Y de allí la reacción en el pueblo hispano, yo puedo decir que sí hubo diferencia entre, de mi perspectiva fue
diferencia de opiniones en generación. O sea, la respuesta fue diferente de acuerdo a la generación, es muy interesante lo que trae. Rafi, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, mira, yo no he recibido preguntas de ningún hispano. No he visto nada que algún hispano haya dicho públicamente. Sin embargo, sí, muchos de mis personas amigos que conozco que son anglosajones, he visto que han puesto su posición en sus redes sociales. Hubo una persona que llamó a la iglesia insistentemente, yo quiero saber cuál es la posición de nuestra iglesia con respecto a esto, ¿no? Pero no he visto mucha conversación en los hispanos. De hecho, este fin de semana conversando con un pastor de California, él me dijo, allá a la mayoría de la gente que yo conozco no les importa. Así de claro. Así me dijo y me quedé sorprendido, dije, ¿verdad? Y él me dijo, no, porque allá, pues, si tú tienes un bebé y no lo quieres, tu tía se lo lleva o tu abuela lo cría. Entonces, sí, hay una generación de hispanos que sí, nosotros somos bien fuertes en lo que es la familia. Y yo entiendo eso. Mi abuela crió a una sobrina como si fuera hija de ella. Eso es parte de nuestra... O sea, somos familia y somos familia. Pero, pues, obviamente este tema sí nos afecta porque especialmente aquellos de nosotros que vivimos en este país, estamos bajo las leyes de este país. Y yo sé que hay hispanos que piensan, pero como yo no voy a votar o pues no me interesa nada o yo lo que vine es a trabajar y no... Pero esto afecta a nuestros hijos, esto afecta a los hijos de nuestros hijos. Entonces sí es importante que estemos enterados y que aprendamos y tengamos postura con respecto a estas cosas. Y totalmente de acuerdo. Y de hecho, hacia allá quiero dirigir la conversación. En este escenario donde hay diferentes posturas, tanto en el mundo cristiano como no cristiano, en el mundo político hay diferencias. ¿Cuál es el rol de la iglesia de manera individual frente a esta situación, a esta realidad? Tenemos obviamente una realidad que no podemos ignorar, que es el aborto y literalmente cómo se mata a miles, si no millones de vidas, los derechos del niño que está por nacer, los derechos de la madre, todo está ahí mezclado. Pero en términos prácticos, ¿cómo deberíamos reaccionar los cristianos y cuál debería ser nuestra respuesta frente a esta decisión del día 24 de junio de este año? Como iglesia, en lo corporativo y en lo individual tenemos que hablar sobre estos temas. O sea, y este tipo de programa ayuda a iniciar esa conversación, pero se tiene que hacer a un nivel directo, personal, y lamentablemente entre nuestra audiencia hemos perdido este razonamiento crítico. Tenemos que hacer las preguntas difíciles. Tenemos que ayudar y darle los recursos a nuestras familias a que lleven a su casa y hablen sobre esto. Tenemos que presentar conferencias a nivel de paternidad responsable, que entendamos dónde comienza vida, porque yo creo que ahí estriba muchos de los problemas, donde no entendemos cuándo comienza la vida. Entonces, tratamos a un individuo, a un bebé, a una criatura que Dios conoce como un feto, o estaba escuchando muchos de los podcasts, como un parásito. Entonces, si nosotros como iglesia en el nivel individual, familiar, no sabemos contestar esta pregunta, pues entonces no tenemos una respuesta a nuestras generaciones que siguen. So, tenemos que hablar, práctico, tenemos que hablar en cada uno de los niveles de nuestra iglesia, hablarlo. Tenemos que darle las herramientas. ¿Para qué existen los dones? Para equipar a los santos, para que puedan funcionar y entender qué significa glorificar al Padre, para que no caminemos en nuestra propia opinión, sino en lo que la vida dice. Nos dice Salmo 139, 13 y 14, que Dios nos creó formidablemente y complejamente, que nos entretejió. Estoy haciendo una paráfrasis, o sea, no estoy palabra por palabra, pero que nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Eso hay vida ahí. Entonces, cuando nosotros, como el cuerpo cristiano, como los creyentes, no entendemos que hay vida antes de que salga por 7 pulgadas del canal vaginal. No entendemos que hay vida ahí, porque estaba escuchando uno que antes no hay vida, somos parásitos, entonces después sí hay vida. Entonces,
no, la iglesia cristiana no puede vivir en el relativismo. Ujú. ¿Sí? Lo que te conviene a ti, me conviene a mí, no es lo mismo. No, tenemos que vivir y aprender a vivir en convicciones. Ujú. O sea, hay mucha información que rodea hoy día. De información pasa a la revelación de nuestro Dios. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy en información o estoy en revelación? De revelación adopto mis convicciones. Si no tengo convicciones, y cuando quiero explicar qué significa convicción, porque es una palabra linda de domingo, Ujú. pienso en soccer, ¿verdad? En el fútbol. En el fútbol verdadero. En el fútbol los cleats, los tacos, Sí. ¿verdad? Entonces, mi convicción es mis tacos espirituales, donde yo me voy a poder parar firmemente, que no importa la vertiente que está sucediendo en mi cultura, yo voy a poder permanecerme parada y firme en la palabra, que es mi fundamento. Entonces, si no tengo convicciones, no voy a poder practicar. Cualquier vertiente, cualquier viento me va a mover. Ujú. Entonces, como iglesia, hablar los temas difíciles una y otra vez, no cuando está en aire, Ujú. porque perdemos y se nos olvida, pasó Ya. este tema. Esto es constante porque cada generación crece. Ya. Y nuestros niños están siendo bombardeados Sí. porque la mayoría de los posts, ¿cómo se dice posts en español? De los posts, todo el mundo entiende, de las publicaciones que yo vi, lamentablemente, eran de hermanos Ujú. cristianos, y que no tenemos un fundamento sólido, como estabas diciendo, Irene. No hay fundamento que nos agarre a poder vivir yo en convicciones, sino en ideas. Y de hecho, lo que dices tú es un aspecto bastante práctico y quiero rescatarlo porque la mayoría de los que estamos acá somos padres. Ujú. Y podemos desenmarcarnos de esta situación. Exacto. Hay tantas otras problemáticas Sí, que la ay, sociedad y el mundo tiene. Sin embargo, el traer esa conversación a la mesa y hacer que nuestros hijos dialoguen, escuchen, porque ya lo dijiste, nuestros hijos van a escucharlo de algún otro lado igual, lo van a escuchar en la escuela, lo van a escuchar de los amigos, en algún punto lo van a leer, lo van a ver. Y qué mejor que en medio de la familia, esto también que Dios nos ha delegado a los padres, que nosotros podamos instruir a nuestros hijos y podamos traer el evangelio a esa conversación y cómo el evangelio se conecta con una realidad tan importante como esta. Y Irene, iba a decir, y con esa información como padre, saber que está bien si no lo sabes. Bueno, no vamos a saber todo. No es posible saber todo. Entonces, igual como nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, todavía instruimos de acuerdo a la palabra de Dios, aún ni conociendo toda la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, con cualquier parte de información, ahí puede empezar la conversación. Y luego decir, de aquí, ¿en dónde vamos? ¿Dónde podemos buscar información? Exacto. Rafi, voy a pedir, porque sé el versículo más en inglés, pero Miqueas 6:8 es el versículo que nosotros usamos en el CLC, en nuestro equipo, que usamos para cualquier área. Y yo sé que en inglés se dice to do justice, to love kindness and walk humbly with our God. Aquí lo tengo. De hacer justicia, amar misericordia y... Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno y se te ha dicho lo que espera de ti el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, eso de practicar la justicia, eso es lo que nosotros trabajamos en la área de public policy y de la política, de amar misericordia, es lo que hacemos nosotros en cómo ser realmente de distribuir comida, hacer eso en la comunidad y caminar con nuestro Dios. Eso es de cómo la ética. Y nosotros usamos eso en nuestro equipo del CLC porque sabemos que Dios nos manda, especialmente de practicar justicia. Nosotros, eso es un mandamiento. Nosotros tomamos eso como mandamiento en Miqueas 6:8, que eso es lo que Dios requiere de nosotros. Entonces, ¿cómo practicamos la justicia? Y no lo vamos a saber al instante. Nosotros tenemos que ir a buscar la información, buscarlo de nuestros pastores, de nuestros líderes, en las personas en que confiamos, consejeros. Hay que buscar consejeros cristianos, porque eso es una manera de que vamos aprendiendo. Igual de otros temas parecidas, pero muchos padres dicen, pues a mí mis padres no me hablaron del sexo, digamos. Yo no voy a saber cómo hablar a mis hijos de ese tema. Entonces, y no lo hablan.
Pero eso es algo importante, tenemos que tener esas conversaciones en el hogar. Entonces, igual el aborto, quizá no sabemos en dónde empezar, qué son los detalles, pero así, algo práctico, tener esa conversación cuando empiece la vida. ¿Qué es nuestra definición de cuándo comienza la vida? Eso es algo práctico, sencillo, que puedes hablar en la mesa entre familia. Y otra cosa también que salió dentro de esta conversación es educar, es generar conferencias y hablar. Yo creo que eso es muy importante porque no podemos dar por sentado que la gente entiende lo que se lee o lo que se escucha, y hay tanta información, es increíble la información que está circulando alrededor. Rafi, ¿cuál crees tú que es el rol práctico de la iglesia frente a este punto de polarización que hoy día está la sociedad con respecto a este tema? Mira, la iglesia debe ser, número uno, los que moderan el evangelio. Tenemos que ser los primeros en amar, los primeros en perdonar. Tenemos que ser los primeros en restaurar. Y cuando hay una persona que está en una situación donde se siente al desespero tal de que hasta aún quiere abortar a su hijo, nosotros deberíamos ser los primeros en estar ahí y decir, queremos ayudarte. Queremos levantarte, queremos proveer para ti una solución o una ayuda. Aún, ¿verdad? Hasta si llega al punto de decir, aquí tenemos una familia que está dispuesta a tomar a este niño. Creo que la iglesia es las manos, ¿verdad? Y los pies del Señor aquí en la tierra. Y mira, cuando Dios utilizó algo para hablarme a mí, para los que no saben, hace casi 6 meses nosotros recibimos 2 niños en nuestra casa por cuidado temporal, foster care. Y mi esposa hace 2 años, ya hace rato, ya yo hubiera tenido, ya tendríamos 10 para ahora, pero yo no me sentía que eso era un llamado para mí, ¿no? Y yo decía, no, si Dios no me lo ha dicho a mí, no lo vamos a hacer, porque tiene que Dios decírmelo a mí también. Pero entre las cosas que Dios usó para decirme a mí que ella estaba en lo correcto y que eso es lo que Él quería, fue que hay cosas que Dios ya nos dijo en la Biblia. Yo no tengo que preguntarle a Dios, ¿será que tu voluntad que yo traiga a un huérfano a mi casa y lo cuide? No le tengo que preguntar eso a Dios, porque Dios ya dijo, cuiden de los huérfanos y las viudas y de los vulnerables. Entonces, eso es la voluntad de Dios. Entonces, creo que como iglesia nosotros tenemos que no solamente señalar lo que está mal, sino tenemos que ser la solución. Y ofrecer apoyo y estar ahí y buscar maneras de nosotros darnos a otros y servir. Y yo sé que eso es costosísimo y eso es incómodo y nos saca de nuestra zona de confort y es sacrificial. Yo no te voy a negar que los últimos 6 meses nuestra dinámica ha cambiado completamente en la casa, porque tenemos 2 niños que hemos recibido y que traen trauma y que ha sido hermoso, pero ha sido difícil. Entonces, pero ha sido también de bendición para ellos, para su familia, y Dios está usando eso. Entonces, nosotros tenemos que buscar maneras de cómo ministrar a mujeres embarazadas, a mujeres que están en situaciones de crisis donde ellas no saben ahora qué hacer, a todo ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos como iglesia que buscar la manera de ser parte de la solución. Si puedo añadir parte de recibir información, de buscar información, aún realmente yo no sabía lo intensivo que es el foster care, del entrenamiento, apenas escuché de todo eso. Entonces, eso para mí aún es algo por decir que yo creo que necesitamos saber más de eso. Buscar eso es otra cosa práctica que podemos hacer como familias en la iglesia, individuos, es enterarnos cuáles son los pasos. Porque si estamos viendo cuál es la situación que vamos a tener en los Estados Unidos de los números, las cantidades de niños ahora que van a nacer más, estamos pensando, tenemos que estar listos. Adoption and foster care son las áreas que tenemos que estar listos. Y un paso que ya podemos hacer ahora es enterarnos, saber cuáles son los pasos, porque es intensivo y también de abogar por las leyes, enterarnos que son leyes que existen, hay cambios que deben de hacer. Eso es otra manera de decir, ok,
deben de cambiar los leyes para ayudar más a los que están interesados a adoptar o tener el cuidado, foster care. Claro. Entonces, esos son otras formas prácticas, pero gracias, Rafi. Sí. Y de adoptar, tener foster care, eso para mí es, no nomás es recibir, abrir tu casa, pero hay pasos que hay que tomar el entrenamiento, pero como dices, las agencias de foster, que hay varias aquí en esta área, casi todas tienen una orientación cada mes. Entonces tú puedes ir ahí nada más a recibir la orientación. Y aprovecho para decir que el 17 de julio, después del servicio a las 12 del mediodía, vamos a tener una orientación específicamente para hispanos en español que están interesados en foster, en cuidado temporal. Aquí en Iglesia Fielder. Y lo vamos a tener aquí en Iglesia Fielder en nuestro campus de Grand Prairie. Okay. Así que ya pronto vamos a anunciarlo más, pero eso viene. Excelente. Yo quiero rescatar lo que también decía Rafi con respecto a nuestro rol como cristianos. Generalmente en discusiones que se polarizan, pareciera que el que golpea más la mesa o el que eleva más la voz o el que tiene el argumento más fuerte es el que gana. Sin embargo, tú nos trajiste muy claramente al Evangelio. Lo que marca la diferencia en este grupo de personas que ha decidido seguir a Jesús es que amamos, es que perdonamos, es que levantamos, rescatamos. Básicamente, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es increíble cómo ha pasado el tiempo. Sin embargo, me gustaría ir cerrando esta conversación. Tú hablaste recién de algunos recursos y a mí me gustaría que nuestros auditores escucharan acerca de algunas oportunidades que tenemos como iglesia. Ya Rafi mencionó que hay una oportunidad para ser entrenados para hacer cuidado temporal y foster, pero acá en el ámbito de la consejería, en el ámbito de la convención bautista, ¿qué recursos tenemos como iglesia para decir, ok, yo quiero ser activo, proactivo, teniendo un rol frente a este tema específico, pero a veces pareciera que carezco de recursos para poder hacerlo? ¿Alguno de ustedes podría compartir algunos de estos datos prácticos también? En el aspecto de, lógicamente, no todo el mundo estamos llamados a lo mismo. Nosotros tenemos 5 hijos. De los 5, 2 solamente son biológicos. Hace 15 años, una familia miembro de nuestra iglesia, ante la circunstancia de divorcio y ante la circunstancia de un padre ausente, que está cerca, pero no quiere tener nada que ver con sus hijos, el Señor nos da la oportunidad a nosotros de ser parte integral de la vida de uno de ellos. Y por ese vino 2. También nuestros viajes misioneros, el Señor nos permite unirnos y apoyar financieramente. Nunca hubo una adopción legal. Hay gente a nuestro alrededor que necesitan esa mano de extensión. Entonces, nuestra hija en Guatemala es una oportunidad que el Señor nos abre para nosotros unirnos a lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. En nuestros viajes misioneros conocemos, mi esposo conoce a esta niña de 10 añitos limpiando un baño. Y vemos la necesidad de unirnos a lo que Dios quiere hacer en esa vida. Y conocemos que ella es producto de una violación y su madre decidió tenerla. Y en las circunstancias precarias que vive, difícil, de pobreza, decidimos unirnos al Señor en apoyarla y ayudarla a crecer. Hoy día tiene 27 años. Pero lamentablemente fue producto también de una violación y decidió mantener y cuidar a su hijo que hoy tiene 8 años. Y esperamos en el Señor que algún día lo tengamos juntos con nosotros. Acá su madre y su abuela con quien ellas vivían fallecieron. Pero son oportunidades que el Señor nos da hoy día de unirnos a lo que Él está haciendo alrededor nuestro. Él siempre, yo aprendí en mi experiencia con Henry Blackaby, mi experiencia con Dios, que Dios siempre está trabajando a nuestro alrededor y nos hace invitaciones. Quizás es desde el punto legal, quizás no, es ayudar a un joven en mi iglesia o ayudar a una joven que está en una desesperación, está en un miedo. O sea, hay tantos factores dentro de este tema, tantas ramificaciones, pero tiene que ser llevado por el amor de Cristo. Y nos da la oportunidad para unirnos
en muchas facetas, en diferentes formas, como miembros, como iglesia, como hermanos, como líderes, pero hay que tomar la rienda. Sí. Muchas gracias, Aurea, por compartir esa historia que es bien poderosa. Yo diría, como dices, todos tenemos un llamado de Dios y dones diferentes. Exacto. Entonces, hay la educación de informarnos es un paso que todos podemos tomar. Igual, yo en la Convención Bautista General de Texas tenemos del lado de la página de CLSL, de CLC Team, tenemos una página donde uno puede dar recursos para proveer y donar para los centros de embarazo. The Crisis Pregnancy Center eso fue uno de los pasos inmediatamente lo que estamos preparando para la decisión, porque, claro, los recursos se tenían que aumentar. Las necesidades en estos centros van a recibir más llamados, van a recibir más gente. Sí. Entonces, para poder tomar acción con el volumen de gente que van a recibir, una manera es donar, contribuir financieramente a estos centros. Otra manera es, otra vez, buscar en dónde puedo conseguir información. Nuestro equipo siempre sigue dando información y eso es una área, lo que decimos un trusted resource, es un recurso que la gente puede ir en confianza, pero igual nuestra esperanza es de que hay entrenamientos, hay como donde van a recibir recursos para el cuidado de foster. Eso es una manera de cómo podemos seguir con los diferentes grupos, organizaciones que ya han estado preparando, ya han hecho este trabajo por años, cómo podemos unirnos con ellos para informarnos y seguir adelante. Yo sé que me encanta porque dijiste que esto es para el pueblo hispano específicamente, porque me recuerdo que hace unos años, no sé cómo, pero recibí un informe de que hubo necesidad para foster care parents, los padres del cuidado foster hispanos. Fue una necesidad más grande, especialmente en la área de Dallas-Fort Worth. Todavía está. De la Metroplex. Hoy día hay más de 100 niños esperando. Entonces, hay la necesidad. Las necesidades siguen ahí y van a seguir aumentando. Y eso es una manera también para responder. Y quiero agregar a lo que tú dijiste, es que en nuestra versión, de hecho, en inglés de este podcast, estuvo acá una organización local que nuestra iglesia Fielder apoya, se llama Arlington Women Clinic. Sí. Y de hecho, una de las áreas donde ellos estaban invitando a los que estaban escuchando es: necesitamos voluntarios que hablen español para que sean el primer contacto y que tengan la primera conversación con esas chicas que van a venir y que tienen que tomar una decisión difícil, importante probablemente, y creo que ahí hay también una oportunidad práctica donde la iglesia se puede involucrar. Rafi, parece que iba a decir algo también. No, creo que lo dijiste tú. Hace una semana enviamos un correo a todos los que reciben nuestro correo de la iglesia, donde mencionamos varias oportunidades que nosotros podemos integrarnos y servir. También quiero decir que nosotros tenemos un grupo que se reúne cada semana para mujeres que han pasado por el proceso de un aborto, y algunas de ellas traen trauma por eso, ¿no? Entonces hay un grupo de apoyo para personas que han vivido esa experiencia y que necesitan dónde desahogarse o con quién hablar, y tenemos un grupo que provee eso. ¿Qué día se junta o se reúne ese grupo? Estoy casi seguro que se reúnen los martes. Los martes, sí. ¿Ya? Muy bien, así que igual pueden comunicarse también con nuestra iglesia Fielder, y este puede ser otro recurso y otra oportunidad. Quiero agradecerle, ni se dan ni cuenta, pero han pasado 40 minutos de esta conversación, pero el tiempo ha volado y quizás vamos a tener que hacer una versión 2.0 de esta conversación, porque el tema sigue y el diálogo va a continuar. Pero lo más importante es que como iglesia abracemos esta realidad a través de los lentes del Evangelio, y de esa manera marquemos una diferencia en este mundo que está quebrado, pero que como iglesia podemos ser lo que Jesús nos invitó a ser la luz y la sal de esta tierra. Gracias por ser parte de este podcast, y a todos los que nos escuchan les invitamos para que se conecten nuevamente a nuestro próximo podcast. Vamos a seguir con una serie nueva y por lo tanto ustedes compartan esto, hagan comentarios, ya sea que lo vean en YouTube, en Facebook o en alguna otra plataforma. Va a ser un gusto poder seguir en contacto con ustedes, y muchas gracias por conectarse al podcast de Iglesia Fielder.
Espero que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org/podcast. O si lo estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia.